Otra vez asomaban en el horizonte los ruidos consabidos, las siluetas típicas. Con las primeras luces del 4 de junio de 1943, millares de soldados salieron del acantonamiento de Campo de Mayo e iniciaron, como lo habían hecho 13 años antes los cadetes del Colegio Militar, la marcha sobre Buenos Aires. El ejército en pleno se pronunciaba contra Castillo y de paso contra Patrón Costas. Un nuevo poder político, el de las Fuerzas Armadas, como institución, casi como partido autónomo, se consolidaba. La población, cansada del fraude y de la corrupción, apoyó a los sublevados. Hasta hubo militantes radicales que creyeron que su partido volvía al poder. Hubo disturbios para repudiar al régimen saliente. En la Plaza de Mayo fueron quemados 12 colectivos pertenecientes a la Corporación de Transportes, odioso símbolo de la entrega a los intereses extranjeros. Castillo cayó sin pelear. Hubo alguna confusión entre los jefes del golpe. Primero asumió como presidente el general Arturo Rawson, partidario de los aliados y que tenía ideas conservadoras. A los 2 días, sin embargo, debió renunciar y se hizo cargo de la presidencia el general Pedro Pablo Ramírez, que hasta el 3 de junio había sido ministro de Guerra de Castillo. Detrás del trono había un poder invisible. Se trataba del GOU, Grupo de Oficiales Unidos, una logia militar que defendía la neutralidad en la guerra y que a la sombra de Ramírez pasó a ocupar cargos claves. Sin duda, quien tenía una más clara visión política de todos los integrantes del GOU era el coronel Juan Domingo Perón, que de tal modo se hizo presente en el centro de la vida argentina que no abandonaría en los 30 años siguientes. Perón gradualmente ascendió en la estructura del poder. Su amigo, el general Farrell, se convirtió primero en ministro de Guerra y más tarde, el 11 de octubre de 1943, en vicepresidente. En noviembre de ese mismo año, Perón fue puesto al frente de la recién creada Secretaría de Trabajo y Previsión. El encuentro de Perón con los dirigentes sindicales y los obreros que visitaban su despacho fue uno de los episodios claves de la reciente historia argentina. Los sindicalistas se sorprendieron de tener ante sí un interlocutor atento a sus problemas que incluso los solucionaba. El 15 de enero de 1944, un terremoto destruyó la ciudad de San Juan. Pocos edificios quedaron en pie en la vieja capital cuyana. Perón dirigió la campaña de solidaridad con la población sanjuanina. Se organizaron reuniones artísticas y festivales deportivos a beneficio de los castigados por el terremoto. En uno de estos festivales tuvo lugar otro encuentro histórico. Una historia de amor adquiriría decisivo significado político. Eva Duarte había nacido en 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Cuando conoció a Perón, no había cumplido aún los 25 años. Ya tenía cierta fama como actriz radiofónica. La relación con Perón modificaría su vida. En los campos de batalla ya se presentía la derrota del nazismo. Frente a la presión de los Estados Unidos, la posición neutralista de la Argentina se hizo insostenible. Sin demasiado entusiasmo, el 26 de enero de 1944, el gobierno militar rompió relaciones con los países del eje. La medida no consiguió reforzar la autoridad del presidente Ramírez, quien se debatía entre los amigos y los adversarios del cada vez más influyente Perón. Por fin, Ramírez renunció por fatiga el 9 de marzo.
y lo sucedió como presidente el general Farrell. Perón, en poco tiempo más, reuniría los cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Su poder no podía ser mayor. Perón hizo promulgar leyes que marcaron un auténtico avance en la situación de los trabajadores. La jubilación se extendió a todos ellos. Se pusieron en marcha programas de seguridad social, viviendas y salud. Finalmente, al aprobar el Estatuto del Peón de Campo, Perón asestó un duro golpe a la organización tradicional del trabajo rural, discrecionalmente manejada por estancieros y terratenientes. La guerra mundial, en otros escenarios, enfilaba sus últimos tramos. No quedaba ya lugar para las actitudes ambiguas. Los Estados Unidos, para reforzar su presión, llegaron a retirar su embajador de Buenos Aires. Farrell cedió. Declaró algo tardíamente la guerra al eje y firmó el Acta de Chapultepec, por la que se establecía un nuevo sistema interamericano dominado por los hermanos del norte. Solo entonces los norteamericanos se avinieron a designar un nuevo embajador. El enviado se llamaba Sprill Braden y se especializaba en distinguir los demócratas de los nazifascistas. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente a las fuerzas aliadas. En Buenos Aires hubo expresiones de alegría. Farrell consintió que los partidos políticos que habían sido disueltos volvieran a actuar. Hasta el gobierno admitió que habría elecciones. Los dirigentes partidarios acusaron a Perón de estar promoviendo desde el poder su propia candidatura. El 19 de septiembre, la oposición organizó una marcha de la Constitución y la Libertad. Los manifestantes desfilaron encabezados por sus líderes políticos y, aunque parezca mentira, por el embajador norteamericano Braden. Poco después, la crisis se precipitó. Los militares que se oponían a Perón formularon un duro planteo. El 9 de octubre, Perón se vio obligado a renunciar a todos sus cargos. El 13 fue arrestado en su domicilio y llevado a la isla de Martín García, pero el presidente Farrell ordenó, 2 días después, traerlo de vuelta a Buenos Aires para que fuese internado en el hospital militar. A las 2 de la madrugada del 17 de octubre de 1945, Perón ingresó en el hospital. La jornada iba a dividir en dos la vida argentina, antes y después del 17 de octubre. Grupos cada vez más nutridos que provenían de los barrios obreros y del cinturón industrial comenzaron a fluir hacia la Plaza de Mayo. La plaza se fue llenando con esas masas oscuras y olvidadas. Se mojaron, es cierto, los pies en las fuentes del paseo, pero no porque fueran el aluvión zoológico de que habló un político opositor a Perón, sino porque venían a dar testimonio de su presencia y a proclamar que ya no podrían ser excluidos de la vida del país. Pidieron a gritos la presencia de Perón. Finalmente se decidió ir a buscar a Perón al hospital militar. Cuando poco antes de la medianoche, Perón apareció en los balcones de la Casa Rosada y fue aclamado por la muchedumbre, sus adversarios comprendieron que habían perdido la partida. Ahora que las cartas estaban sobre la mesa, los partidos opositores decidieron organizar lo que se llamó Unión Democrática para enfrentar a Perón en los comicios. No permitamos que el pueblo argentino se envilezca tolerando en silencio una dictadura. Antes que una agitación electoral y más que un esfuerzo con mira exclusiva al proceso comicial, los socialistas actuamos en la unión
como en una histórica cruzada de la libertad y la dignidad argentinas, amenazadas por la dictadura que humilla a la patria ante propios y extraños. Se ha nazificado al país. A la fuerza material imperante debemos oponer una gran fuerza moral y política. Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Allí estuvieron radicales y comunistas, socialistas y demócratas progresistas. Los radicales irigoyenistas no recibieron con entusiasmo la idea de oponerse a otra corriente popular. Finalmente, la Unión Democrática designó como candidatos a dos radicales alvearistas, José P. Tamborini y Enrique M. Mosca. Perón se lanzó a la campaña electoral por todo el país. Su eslogan más eficaz fue Braden o Perón. Por primera vez después de muchos años, la Argentina votó limpia y democráticamente el 24 de febrero de 1946. Perón triunfó con 1,5 millones de votos contra un poco más de 1.200.000 de la Unión Democrática.